Muy buenas noches tengan todos esos amigos, esos hermanos, esos bendecidos que servicio a servicio nos honran con su audiencia. Que la gloria, que la paz, que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes en esta noche preciosa. Aleluya. Y vamos a comenzar ya en la enseñanza de esta noche. Algunos de nosotros, pues, nos distraemos con facilidad en las ocupaciones diarias, pero eh, es muy fácil distraernos en nuestro mundo, porque en eso es lo que estamos sometidos día a día. Estar muy ocupado es casi una enfermedad moderna. Casi todos nosotros estamos sometidos a esa constante preocupación y siempre estamos ocupados en alguna cosa. Pero el descanso es lo opuesto a estar ocupado y es una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a ofrecer a esta humanidad. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que nos esforcemos por entrar en el reposo de Dios, y ese es precisamente el tema que yo quiero compartir en esta noche preciosa. Aleluya. Entonces el tema de hoy es: esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud, y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Aleluya. Y dice claramente: no quisiste. Él hace una promesa en este precioso pasaje. Dice que el Santo de Israel habla claramente y dice que en descanso y en reposo seremos salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Porque como decía al inicio de esta enseñanza, nos enredamos a diario en este mundo que nos exige estar constantemente ocupados, y muchas veces no le damos ni el descanso adecuado a nuestro cuerpo, ni le damos la oportunidad de dedicarle un día completo a nuestro Dios. Y en Hebreo 4:11 dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia de Israel. Porque Hebreos 4:11 dice claramente que Israel se descuidó y no entró en el reposo de Dios, no entró en el descanso que Dios había establecido para Israel. Y hay entonces la exhortación que nosotros no caigamos en la misma circunstancia que cayó Israel. Y una de las cosas maravillosas que Jesús vino a la tierra fue a ofrecernos descanso. Por eso la palabra de Dios en Mateo 11:28 dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Una de las promesas preciosas del Señor Jesucristo es que nos está ofreciendo un descanso precisamente para las personas que están ocupados, que están cargados, que están
cansados y yo haré descansar. Y el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un resultado. Cuando nosotros nos acogemos a la bendición del Señor, a la bendición que Jesús ofrece, nosotros podemos encontrar descanso para nuestra alma. Porque no solo el cuerpo está cansado, sino muchas veces también el alma está cansada. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que Dios está regalándonos esta oportunidad de encontrar el reposo, no solo para nuestro cuerpo, sino también el reposo para nuestra alma. Y miremos cuál es el significado de reposo. El reposo en un sentido físico significa interrupción del trabajo o fatiga. Y en este sentido es sinónimo de descanso, pero con esta diferencia. Hay una diferencia clara en el libro de Isaías, como lo veíamos, Isaías 30:15, dice que en descanso y en reposo, porque hay una diferencia. Es que el descanso supone mayor acción ante la debilidad, mayor necesidad de reparar las fuerzas perdidas en una fatiga más inmediata. Y la palabra que se tradujo en hebreo, del hebreo para descanso o para reposo, es la palabra Shabbat. Y proviene de la palabra hebrea que significa reposo. O sea que lo que hemos considerado como sábado en algunas religiones, en algunas religiones han interpretado como que el día que se debe guardar, y hay unas disputas y hay personas que dicen que sí hay que guardar que el día del descanso bíblicamente es el sábado, pero en realidad la traducción exacta para descanso es Sabbat, que no necesariamente es un día de la semana, sino que claramente la Biblia dice que 6 días trabajaríamos y el 7º descansaríamos. Entonces, no, siempre hablamos de lo mismo. No sé cuál será el primer día de su trabajo, pero normalmente el primer día de la semana es el domingo. Pero para algunos, nuestro primer día de la semana laboral es el lunes. Entonces, nuestro descanso no sería el sábado de este calendario gregoriano, sino sería el domingo. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Antes de la resurrección del Señor Jesucristo, permítame y miremos algunas cosas. Antes de la resurrección del Señor Jesucristo, el día de reposo se conmemoraba como el día de descanso, porque Dios, el día de descanso era importantísimo, porque el Señor mismo dijo que teníamos que glorificar ese día de reposo, ese día de descanso. El día de reposo conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Era una señal del convenio entre Dios y su pueblo. En el libro de Génesis leemos que Dios creó los cielos y la tierra, en el primer versículo. Y en 6 días o en 6 periodos materializó su creación, a las cuales llamó días.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho y la bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Ahora, el día de reposo también conmemora la resurrección del Señor Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Hasta su resurrección, la resurrección de Jesucristo, tanto el Señor Jesús como sus discípulos honraron el séptimo día como el día de reposo. Pero después de que el Señor resucitara, se consagró el domingo como día del Señor. De hecho, domingo es día Domini o día del Señor. El domingo se llama domingo porque es el día del Señor, que es el día Domini, el día del descanso, el día de el reposo. Entonces nosotros ahora honramos, porque el Señor dijo que el séptimo día tendríamos que honrarlo. 6 días trabajaríamos y el séptimo había que honrarlo porque era día de reposo, día de descanso. Y el día Domini de nosotros es el domingo. Entonces, en memoria de su resurrección, hemos tomado como el día de reposo el día domingo. En el Nuevo Testamento hay unos eventos claro que determinan que el día de reposo era el día de domingo. Hechos 27, Primera de Corintios 16:2. Desde esa época, sus discípulos observaron o guardaron el primer día de la semana como el día de reposo. En ambos casos eran 6 días laborales y uno de descanso y devoción. Entonces, creo y no tiene mucha importancia si descansamos el sábado o si descansamos el domingo. Claramente, Jesús enseñó que el día de reposo se instituyó para nuestro beneficio. Los fariseos criticaban a Jesús y a sus discípulos porque ellos hacían alguna labor en el día de reposo. Y Jesús siempre los increpó y les enseñó claramente que el día de reposo se había instituido para nuestro beneficio. Y el Jesús les dijo, es más, en esta hora, en el día del reposo, mi Padre trabaja. El Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pasa a un segundo plano si nosotros tenemos que guardar o honrar el domingo o el sábado o cualquier otro día. Lo que importa es que nosotros honremos un día en nuestras vidas, un día de la semana. Debemos honrar a Dios, a la obra de Dios y también para darle descanso, reposo, porque allí es que está la promesa de nuestra salvación. Oh, gloria al que vive y reina por los siglos. Entonces vemos que el propósito del día de reposo es el darnos ciertos días de la semana en el cual centrar nuestros pensamientos y acciones en Dios. No es simplemente un día para descansar del trabajo cotidiano, sino que es un día sagrado que debemos dedicar a la adoración y a la reverencia. Al descansar de nuestras tareas y actividades diarias, nuestra mente queda libre para meditar sobre las cosas espirituales.
en ese día debemos renovar nuestros convenios con el Señor y alimentar nuestra alma con las cosas del Espíritu. Oh, bendito sea Dios, que siempre está pensando cómo bendecirnos, cómo ayudarnos en nuestra labor diaria. Debemos ayudarnos entonces unos a otros a combatir la incredulidad, porque Hebreos 3:18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, en realidad, lo que nosotros debemos procurar y debemos ayudarnos es que encontremos el verdadero reposo en el Señor Jesús. Por eso cuando Él dice: venid a mí los que estáis cargados, cansados y trabajados, se está refiriendo a un descanso más que físico, a un descanso espiritual. Porque dice claramente entonces el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, dice que Israel no pudo entrar en el reposo de Dios, y no solo se refería a la tierra prometida, y no solo se refería a las bendiciones que iban a obtener cuando entraran a la tierra prometida, sino también al descanso espiritual, al descanso del alma. A eso es lo que Jesús está apuntando, que nosotros, igual que Israel, no debemos perder y el verdadero reposo de Dios, sino antes, por el contrario, que debemos ayudarnos mutuamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Debemos ayudarnos unos a otros a combatir la incredulidad para que el pueblo de Dios pueda encontrar su verdadero reposo. Oh, gloria al que vive y reina por los siglos. Por eso entonces vemos que el propósito que se puede extraer de esta enseñanza de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 es que debemos cuidarnos unos a otros cada día. Cuidarnos unos con los otros. Debemos cuidarnos, cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia, debemos cuidarnos cada día y exhortarnos unos a otros y no permitir que la desconfianza en Dios penetre en nuestras vidas y destruya nuestra vida espiritual. Eso es lo interesante. Y a veces nos desgastamos si es el sábado, si es el domingo que tenemos que guardar. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, más que si es guardar el sábado, si es guardar el domingo, tenemos que estar atentos para que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y que hoy ninguno de nosotros endurezca el corazón por causa del engaño del pecado. No podemos estar discutiendo, no podemos perder el tiempo en esterilidades que nos lleva más bien al desgaste espiritual, porque en realidad Dios desea es que nosotros nos ayudemos mutuamente para animarnos, alentarnos en la búsqueda del descanso verdadero del Señor. Aleluya. La incredulidad entonces es una tentación
tan constante y peligrosa que debemos ayudarnos unos a otros a enfrentarla. La perseverancia en la fe hasta el fin. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la fe. Y debe ser un proyecto comunitario de la iglesia. La iglesia tiene que trazarse un propósito de cuidar la fe en todos los hermanos para que no entre incredulidad y para que no sean víctimas del engaño del pecado. Ahí donde debe estar enfilado todo nuestro esfuerzo. Y la palabra de Dios dice que debemos temer a la incredulidad. Como es tan fuerte que la Biblia dice que tenemos que tenerle miedo a la incredulidad. Y esto va asociado al descanso. Oiga bien, parte del descanso es eso, no tenerle miedo a la incredulidad. El Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Y algunos de nosotros nos volvemos estériles discutiendo si es esto, si es aquello, y hemos descuidado la exhortación que trae Hebreos capítulo 4, versículo 1, que tenemos que tener temor, que no sea que penetre en nuestras vidas este espíritu de incredulidad y el engaño del pecado, para que no entremos en el reposo de Dios, como le aconteció a Israel. Y el mismo Hebreo dice que esto aconteció a Israel como ejemplo para que nosotros, usted y yo, usted que me está viendo, no caiga en este engaño del enemigo, como es la incredulidad. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Si usted continúa leyendo Hebreos capítulo 4 versículo 2, podrá ver la confirmación de esta declaración. Note que el versículo comienza con la palabra porque, y esto significa que Dios está dando una razón para explicar el versículo 1 y una razón por la cual nosotros deberíamos temer igual que el pueblo de Israel. Dice entonces, vamos a mirar lo que dice el Hebreos 4:2 para que vea lo que acabo de decir. Entonces el versículo comienza diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Mire, aquí, ¿cuál fue la razón por la cual entró la incredulidad en estas personas? Dice, porque igual que a nosotros, se les predicó a ellos las buenas nuevas, o sea, el evangelio. A usted y a mí se nos ha predicado el evangelio y a ellos también. Pero, ¿cuál fue las buenas nuevas que se les predicó a ellos? ¿Cuál fue las buenas nuevas que no creyeron, que no recibieron con fe y que no les permitió entrar en el reposo de Dios? Vamos a mirar allí qué fue lo que pasó, cuál fue la causa que ellos no recibieron y cuál fue ese evangelio, las buenas nuevas o las buenas noticias que no recibieron y que bien, entre muchas otras cosas, fue la palabra de Dios para Israel desde el monte Sinaí. Lo que Dios, la bendición, las palabras las buenas noticias que a ellos se les predicó, fue la palabra que Dios les dio en el monte Sinaí y ellos no la recibieron. Es la misma palabra de Dios, es el mismo evangelio que hoy se nos ha predicado.
a nosotros se nos es predicado el evangelio igual que a ellos. En Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: entonces pasó el Señor, proclamó el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, el que perdona la transgresión y el que perdona el pecado. Eso se les explicó a ellos. Eso fue lo que se les enseñó. Y sin embargo, no lo recibieron. No lo recibieron con fe. Oh, gloria a Dios. Fue unas buenas noticias, fue un mensaje lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de perdón para cada tipo de iniquidad y transgresión y pecado, para cada vez que Israel cometía una iniquidad, cada vez que Israel cometía una transgresión, cada vez que Israel pecaba, siempre había una palabra, siempre había una promesa de misericordia para resarcir el pecado, para resarcir la incredulidad, para resarcir la iniquidad de Israel. Pero Israel no la recibió, así como la humanidad entera, así como esta generación le da la espalda a Dios y no quiere escuchar el consejo de Dios, porque Dios lo que quiere hacer es bienes, Dios lo que quiere hacer es emitir su misericordia sobre nosotros. Dios lo que quiere es que podamos comprender el plan de salvación, el plan de prosperidad para nuestras vidas. Pero igual que Israel, esta sociedad está tercamente dándole la espalda a Dios y no quiere recibir y no quiere oír la voz de Dios. Y fue la buena nueva de la promesa de Dios. Fueron las buenas noticias de las promesas de Dios lo que el pueblo de Israel no quiso recibir. Y así está la iglesia de estos tiempos, con su corazón lleno de durezas, lleno de iniquidad, lleno de incredulidad, y se ha endurecido el corazón y le ha permitido al pecado que penetre. Y Dios quería que conducir a este pueblo a un lugar de reposo donde fluyera la leche y la miel. Eso es algo poético. Compara nuestras vidas de reposo, el descanso de nuestra alma, como si estuviéramos en una vida donde, o en una tierra donde se produjera leche y miel, alimento y dulzura. La leche tiene un símbolo del alimento y la miel de la dulzura, del reposo espiritual de nuestra alma. Y Dios estaría con ellos si ellos confiaban en Él y no se rebelaban. Números 14, versículo 8 y versículo 9. Para los que anotan, Números 14, versículo 8 y versículo 9. Vemos pues que Israel no pudo entrar en el reposo de Dios a causa de su incredulidad. Hebreos 3, 19. Por tanto, teman a la incredulidad, dice claramente Hebreos 4:1. Ahorita lo vimos. Teman a la incredulidad. Lo más dañino en una iglesia, lo más dañino en el pueblo de Dios es la incredulidad. Porque cuando Israel oyó el evangelio o las buenas noticias, no lo acompañaron con fe. Y entonces no le fue de provecho y perecieron en el desierto. Hebreos 4:2. Eso es lo que Dios quiere evitar para nosotros. El verdadero reposo de Dios es cuando nosotros comenzamos a ayudarnos para que no entre en nuestros corazones y la raíz de amargura, para que no entre en nuestros corazones la iniquidad, la desconfianza y la incredulidad hacia Dios. Y entonces le damos cabida al pecado
y nuestras vidas no hayan reposo, sino antes por el contrario, angustia, zozobra, como si estuviéramos sin rumbos, sin dirección, abandonados en un mar de dificultades, un mar de muchas agitaciones. La idea central es: temamos que esto no nos pase a nosotros. Hebreos 4:1. Usted como creyente, usted como persona que está escuchando la palabra de Dios, usted que está escuchando las buenas nuevas de Dios, usted que está escuchando el evangelio, usted que está escuchando las buenas noticias que Dios tiene para usted, de prosperidad, de bendición, de una vida nueva, que las cosas sean hechas nuevas, que las cosas viejas pasen en su vida y que usted pueda comprender el plan de Dios, y que a medida que usted comprende y que ponga su confianza en el Señor, usted va a estar capacitado y entrenado para resolver cualquier problema que se le quiera oponer, cualquier problema que se le quiera presentar, y usted va a encontrar reposo para su alma. Témanle a la incredulidad y escuchen las promesas de Dios. Tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Porque igual que a Israel, nos puede ocurrir que ustedes y yo, como ellos, no podamos entrar en el reposo de Dios. Y eso les pasó porque no confiaron en las promesas de Dios. Y entonces, igual que ellos, nosotros no vamos a entrar en el reposo de Dios, en el cielo de Dios. Usted tiene que entrar en el cielo de Dios. Ahora la tierra prometida de nosotros es el cielo, la vida eterna de felicidad y de bendición con Dios. Dice que allí no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Ese es verdaderamente el momento crítico que está viviendo la iglesia. El momento crítico de poder encontrar el día de reposo para el alma de cada creyente. Poder descansar en el Señor es sin duda una batalla espiritual, una lucha entre ser fructífero o infructuoso. Y eso es lo que hemos encontrado en la iglesia de hoy. Hemos encontrado a nivel mundial una iglesia que carece de poder, una iglesia que tiene en sus corazones y en sus vidas diarias lleno de incredulidad. Y por eso le dan cabida a el pecado. Y compartía con los hermanos que hay una frustración mundial porque la iglesia ha carecido, ha perdido su poder y ha perdido toda credibilidad y ha perdido toda presencia de Dios y se ha convertido en una iglesia infructuosa, mediocre, chismosa, porque lo que tenemos en las iglesias es un cúmulo de personas chismosas que nos queremos destruir unos a otros y estamos esperando la muerte del uno por el otro para pasar por encima de ellos. Pero eso no es lo que quiere el Señor. En Hebreos 4:11 dice la palabra: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que eso no vuelva a ocurrir. Que en la historia del pueblo de Dios, igual que Israel, no vuelva a ocurrir que nosotros caigamos en semejante descrédito, que caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. La característica de la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser una iglesia obediente, sometida, fructífera, demostrando el reposo y el descanso de Dios y enseñándole a sus feligreses a que sean obedientes, temerosos de la iniquidad, temerosos de la desobediencia y que no le demos cabida a el pecado.
En el Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque en eso caemos. Caemos muchas veces en la envidia y a veces vemos que los malos prosperan. Y entonces eso causa en nosotros desesperación. ¿Por qué el malo prospera? ¿Y por qué nosotros que guardamos la palabra de Dios no estamos prosperando lo suficiente? ¿Por qué el malo sí prospera? A cambio, yo que guardo la palabra no estoy prosperando. ¿Por qué no he podido encontrar descanso y reposo para mi alma? Esperemos pacientemente en el Señor y al descansar, tenemos que aprender a descansar en Él. Nunca dejaremos que ninguna semilla extraña brote en nuestro jardín y haga de nuestras vidas árboles estériles. Vemos esta corta enseñanza y venimos para la oración final. El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos, pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es, ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de 6 días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el séptimo día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto, la creación es traída a su conclusión en el séptimo día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el séptimo día. Es como un día sin final. En el séptimo día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del séptimo día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso. Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra. Hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del séptimo día. Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. ¿Pero cómo? Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas, llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse, la vida es difícil, no han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero, ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada séptimo día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabbat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado. Sí, este es el sabbat, celebrado cada semana en el séptimo día. Pero hay más. El sábado es solo uno de los 7 festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos 7. Y hay más. Cada 7 años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada 7 veces 7 años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el Sabbat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida.
Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora y llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece, y él inicia su ministerio público un sábado, en un día de reposo. Sí, él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día solo vendría a través de él. Cierto, él dijo que era Señor del día de reposo, y él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el octavo día se levantó de entre los muertos. Espera. ¿El octavo día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente. La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Oh bendito Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Permite, Señor, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque tu promesa es como el Santo de Israel, como el Dios Todopoderoso, que nuestras vidas encuentren descanso y reposo para ser salvos, y que en quietud y en confianza plena de tus promesas, nuestras vidas sean fortalecidos y no caer en el mismo ejemplo de Israel, que no quiso entrar en el reposo de Dios. Y muchas veces nos hemos desgastado, si es un día o si es el otro, sabiendo, Dios del cielo, que lo interesante es que podamos entrar en el reposo tuyo. Y que tenemos que esforzarnos unos a otros a entrar en ese reposo, para que no caigamos siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que le aconteció a Israel. En nuestras faenas diarias nos distraemos con las cosas del mundo. Estamos ocupados sufriendo la enfermedad moderna también en nuestras vidas. Y muchos de nosotros sufrimos a causa de esta ocupación. Pero tú deseas que podamos recibir tu descanso. Porque tú viniste, una de las cosas que viniste fue a mostrarnos precisamente que en ti podríamos encontrar el reposo. Por eso dices en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Y encima nos dice que podemos llevar tu yugo, porque tenemos que aprender de ti,
a ser mansos y humildes de corazón, para que nuestras almas puedan encontrar el verdadero reposo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. El verdadero reposo para nosotros era recuperarnos de la fatiga que nos produce la vida diaria. Y que tenía que haber una interrupción. Teníamos que desconectarnos de todas estas cosas que nos enferman, que nos cargan, y poder depositar en ti nuestras cargas. Y tener la recuperación activa ante la debilidad. Y reparar nuestras fuerzas perdidas. Y reparar la fatiga por causa de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones. Y que nosotros podamos encontrar el Sabbat que tú habías determinado. Y así como nosotros honramos el día de reposo de nuestro Padre Celestial, honramos ahora tu resurrección. Porque claramente hemos comprendido que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Ayúdanos a combatir la incredulidad en nuestras vidas. Sabemos que tú estás advirtiendo siempre que fue la incredulidad lo que impidió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida y en el reposo tuyo. Ese reposo que tú has prometido no solo para tu pueblo, sino ahora para tu pueblo, la iglesia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero ahora te pedimos, Señor, que traigas una bendición sobrenatural sobre nosotros, que podamos temer a la incredulidad, que nosotros podamos entrar a esa promesa de el reposo, poder entrar y cumplir el reposo eterno, el cielo, porque así como tú le proclamaste a ellos que tú eres un Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Y que tú guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la humanidad, de esta raza humana, que tú perdonas las transgresiones y el pecado, porque enviaste a tu Hijo único a morir en la cruz, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera y tuviera vida eterna. Enséñanos, Señor. Enséñanos para que nosotros procuremos entrar en ese reposo que tú has determinado y para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que podamos esperar pacientemente en ti y poder descansar en ti y que nunca dejemos que ninguna semilla extraña brote en el jardín de nuestra vida y haga estéril a los frutos de nuestra existencia. Te damos gracias, Padre. Ministra sanidad, ministra reposo, ministra descanso. En esta hora, Señor, yo coloco la vida de nuestra hermana Astrid de Ávila. Lo que tú has programado para ella, sanidad, descanso, vida eterna, se haga una realidad. Allí en la clínica donde está ella, hasta allá yo envío tu palabra. Libérala, sánala y trae prosperidad a su vida. También coloco a la hermana
Gloria Margarita Erazo, para que usted le permita ser sana. El 18 de agosto, la hermana va a tener un procedimiento de colonoscopía, y va a ser bajo sedación, y también le van a practicar una biopsia. Así que permite, Señor, que la mano poderosa tuya, así como pasó con la hermana Astrid de Ávila, tu gloria caiga sobre ella y los médicos den testimonio de tu gloria, de tu poder, Dios del cielo, en la vida de Gloria Margarita Erazo Paternina. Bendícela y que todo salga bien en este procedimiento. También colocamos la vida de Eileen López, Dios. Esa gastritis crónica, reprendemos esa bacteria que ha tomado su estómago y la declaramos libre. Y si usted sabe de alguna persona que está enferma, comience a interceder por esa persona. Levante sus brazos, porque en el nombre poderoso de Jesús, Dios está haciendo un milagro. También colocamos la vida de Madeleine Urbina Holguín, Señor, esta joven que está desaparecida desde el 24 de julio. Permite, Señor, sus familiares están abatidos, confundidos y dolidos porque no han recibido ninguna información. Permite que Madeleine Urbina Holguín aparezca y que su familia tenga noticias de ello. Tráele el reposo a sus almas que están angustiadas, Dios del cielo, porque se ha perdido toda información, se ha perdido todo contacto con Madeleine Urbina Holguín. Dios del cielo, sabemos que tú eres un Dios poderoso y colocamos la vida de esta joven, si está con vida. Guarda su vida, guarda su integridad y que pueda aparecer, Dios del cielo, y que todo se dé a un feliz término, en el dulce nombre de Jesús. Y amigo, usted que ha escuchado esta palabra en esta noche preciosa, usted también puede encontrar el reposo de Dios. Usted puede también encontrar descanso para su alma, porque la palabra de Dios es clara y dice: venid a mí los que estáis cargados, trabajados, que yo haré descansar. Esa bendición y esa promesa está disponible para ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Y llevad y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted puede encontrar descanso para su alma recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Usted levante sus brazos y diga: Señor Jesús, yo me acojo a tu sacrificio y yo quiero recibir el descanso. Yo quiero entrar en esa tierra prometida. Yo quiero penetrar y encontrar el descanso que tú has prometido para nosotros, y que mis cargas y mi esfuerzo y mi fatiga la pueda colocar en ti y pueda encontrar reposo para mi alma. Pasa tu sangre por mi vida, borra mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Amén. Envía tu Santo Espíritu para que haga morada en mí y me ayude a tomar estas decisiones que tengo que enfrentar a diario en mi vida. Si usted lo hizo, comuníquese con nosotros, que a vuelta de correo le estaremos enviando todos los libros y todo lo que usted necesita para que su vida espiritual crezca y haya reposo en la presencia de Dios. Aleluya. Así que ahí están saliendo los teléfonos de WhatsApp, el teléfono de Telegram, y que usted pueda encontrar el reposo que Dios ha establecido para usted. También suscríbase a nuestro canal ICC Los Cedros en YouTube y comparta estos enlaces con su familia, o escríbanos a
El correo icceloscedros@gmail.com y comuníquese con nosotros que estamos dispuestos para bendecirle. Y si está por aquí en Barranquilla o en Soledad, nosotros estamos en la margen derecha. Si viene por la avenida Circunvalar de norte a sur, estamos después de la Olímpica, haciendo propaganda aquí a los Char, después de la Olímpica de los Robles, está la entrada al barrio Los Cedros, y allí después de la calle del Arroyo estamos ubicado a la Iglesia Cristiana Cuadrangular en la carrera 19A 75 esquina. Estamos a su servicio, la pastora Marta Marín, que los quiere un montón, y su servidor Elvis Manota, que no se rehúsa a enseñarle toda la revelación que ha puesto Dios sobre nuestras vidas. Como siempre, muchas gracias por conectarse y nos vemos pronto en otro compartir de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.